Bueno, ¿qué tal? Me avisan, me confirman ahí por Discord si se me escucha bien, por favor. Y arrancamos grabando también. Y les comparto pantalla que quisiera mostrar algo. Bien, chequear acá. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, no sé cómo pasaron el día de la niñez. Espero que hayan pasado un lindo día, a ustedes que les corresponde. Este, a mí un poquito, también me corresponde un poquito. Y dicho esto, vamos a meternos en processing. Seguimos con arreglos. El único ejercicio que vi de... Esperen que corra un cachito acá. Que vi de participación. Catalina, no había visto, perdón. Pensé... Buenos días. Bien, tengo el de Catalina y el de Joaquín. Acá está el de Catalina. No sé si pusiste la captura. El de Sí, lo Joaquín. iba a subir al GitHub, pero no lo subí. Está bien. ¿Y qué subiste? O sea, este ejercicio muestra estas barras así. Claro, subí lo que hice y puse arriba como ejecutando el programa. Está. Porque lo veo como el ejercicio de clase. O sea, no veo qué intervención le hiciste vos al código. Claro, lo fui haciendo viendo la clase, por eso, Está bien. de nuevo, teniendo en Aplicaste, cuenta eso. digamos, bajaste la consigna. Está bien. Que te quedó como ejemplo, pero es lo que vimos en clase. Clima de la semana. Cargaste los números de las temperaturas de la semana. Bien, bueno, está bueno, quedó bueno el ejemplo como una aplicación del tema, digamos, ¿no? Es decir, agarro los temas las temperaturas de la semana y los muestro acá. Y tenemos el de Joaquín, ahí me lo descargué y lo abrí. No sé si está Joaquín online. Sí, estoy. A ver, ahí lo abro, lo abrí. Desafío animación. Eh, bueno, tengo algunas novedades, algunos anuncios para hacerles eh, y algunas consultas, pero primero voy a revisar este código. Bien, a ver, y de imágenes cargaste. ¿Conseguiste esta secuencia o las dibujaste vos? Las hice yo en un programa. De esos de pintar por píxeles, por ejemplo. Claro, sí. Ah, Se llama Piskel. ajá. Es muy entretenido. Yo le descargué a mis hijos estas aplicaciones para pintar así píxel por píxel y está bueno y permiten resolver. O sea, ahora vuelve a estar muy aceptada esta estética de pixelado, digamos, ¿no? En algún momento esta estética para videojuegos era la limitación con la que contaban. Después se buscó que desaparezca el píxel por una búsqueda digamos, de ostentar la posibilidad de la resolución. Y ahora vuelve a estar de moda, digamos, yo creo, o muy aceptado, por lo menos como cierta estética de juego, esto tipo 8 bit o arcade, digamos, ¿no? De estética así bien pixelada. Este, y lo que les permite a ustedes pensar en animaciones, secuencias o tipos de aplicaciones en personajes muy simples como estas y que quedan muy peor. Y bien, vos tenés tu código acá fíjense que la secuencia de imágenes, yo voy a repasar un poquito el ejemplo de Joaquín, está dentro de una carpeta data. El nombre de archivo es indistinto, pero está bueno cuando ustedes nombran los archivos con una secuencia numérica, o sea, un prefijo, un número de índice de orden de archivo y la extensión, ¿no? Eh, este tipo de números está bueno para una secuencia chiquita como esta, pero por lo general les conviene utilizar más dígitos.
por ejemplo, 3 dígitos o 4 dígitos para los números y que queden de este tipo, 0000, o sea, 000, 0001, 0002, así, ¿no? Que siempre tengan las mismas cantidades de dígitos los números. Pero nos quedamos acá con los nombres originales, ahí. Y vamos acá. Bien, el arreglo para las imágenes. Un arreglo para la cantidad de posiciones en X de las abejas y las Claro, el velocidades movimiento, sí. de las abejas según cómo se estén moviendo. Me imagino la vas a dibujar así como en filitas, cada una en su posición en X. Después, en el setup, el for para darles un valor a este arreglo, movimiento en X, la velocidad en X, o sea, dónde está en X y en qué dirección se está moviendo, ¿no? Esto podría estar, porque este for va hasta la cantidad de abejas. Acá vos generaste una animación, esto también tranquilamente podría ir en un for. Ahora Sí, lo había visto, pero no me acordaba cómo hacerlo y no lo bueno, hice al pero final. ahora vuelvo después sobre esto para que lo repasemos. De hecho, les va a servir útil, les va a ser útil en general para cargar una secuencia de imágenes, ¿no? Eh, bien, el módulo en I. Bien, genial. Bueno, muy prolijito el código y seguramente funcione muy bien. Ahí le damos play. Este, impecable. Este, Sí, es re simple, pero bueno. sí, Después había probado, tipo, quería hacer, por ejemplo, cuando hagas clic, que aparezcan más abejas, pero se me complicó un montón, tipo, crear más arreglos que hagan más abejas y quedó medio claro. raro. Sí, claro, muy interesante la problemática en la que te metiste. La vamos a ver. Por, digamos, yo voy a explicar en general para que la respuesta que le demos ahora a Joaquín sirva más o menos como orientación general. Pero la verdad está bárbaro, está muy bueno como ejemplo. Ahora, el desafío originalmente era la posibilidad de mostrar una secuencia. Vos incluso lograste mostrar varias secuencias, ¿sí? O sea, por un lado resolviste la secuencia, que era lo que en principio les quiero mostrar a los demás, que es en un arreglo de imágenes, que es esto, cargar en cada posición de ese arreglo, hacer un load image. Y después, en la instrucción image, lo que muestra es una posición de ese arreglo. O sea, acuérdense que este arreglo tiene entre sus casilleros, cada casilla tiene un cuadrito de la animación de la abeja, ¿no? O sea, ese movimiento es un cuadrito de estas secuencias de imágenes que está acá. Esa, esa y esa. Esta es la última. Después se corresponde, arranca de vuelta, obviamente, ¿no? Desde la última pasa a mostrar de nuevo la primera. Lo que está haciendo él en cada fotograma es mostrar un cuadro una posición de este arreglo en estas variables de ubicación. O sea, acá es donde aparece otra complejidad que le agregó él al ejercicio, que tengo que seguir ocultando acá. Una complejidad que le agregó al ejercicio es que mostrar una imagen, o sea, un cuadro de la abeja, esté incluso dentro de un for, o sea, no muestra un solo cuadro de la abeja, muestra varias abejas mostrando un cuadro. Lo curioso, bueno, ahora vemos otra cosita más. Esto no hace falta que vaya entre paréntesis, puede ir directamente así. O sea,
¿Qué cuadro de la abeja muestro? Es esta variable que va aumentando de a 1 mientras no se pase de la cantidad de cuadros totales, digamos, ¿no? Porque si en algún momento yo trato de ir a un cuadro que no existe, que está fuera de la cantidad de arreglos, de casilleros de ese arreglo, va a romper, ¿no? Bueno, acá lo que le agregó él es otro arreglo que tiene un valor en X para cada uno de esas abejas que quiero mostrar. Entonces, recorro con un for este arreglo que tiene, o sea, con la variable i, tomo una posición en X para mostrar una posición en X para mostrar otra y otra posición en X para mostrar otra. ¿Dónde las muestro en y? O sea, de la posición de este arreglo estoy tomando como posiciones en X, ¿no? Ahora, en y es un cálculo de, de esta variable i que está aumentando del ciclo for. O sea, eso no está almacenado la posición en i. La posición en i está calculada, porque fíjense que acá hay una línea, acá hay otra línea, otra línea, otra línea y una línea más abajo, ¿sí? O sea, es parecido a armar una grilla. Ahí hay una diferencia que está en cuanto a estrategias cuando vamos a mostrar elementos. Hay posiciones de los elementos que están almacenados, como la posición en X, porque no todos tienen la misma posición en X, no todas las abejas, sino que tomo un valor para una, un valor para otra, un valor para otra y un valor para otra. Pero la posición en Y es solo la posición en X. La posición en Y es como progresiva, entonces está calculada, no está almacenada en un arreglo que tenga su posición en Y. Acá es donde se nota esto. Saco de un arreglo, en cada vuelta del for saco de un arreglo, voy sacando un valor para X y el valor para Y es calculado acá. Y después hay otro cálculo que él hace acá del tamaño. También el tamaño está siendo calculado. Acá hay una cuentita donde I incide en ese cálculo que estoy haciendo. Eh, Acá, bueno, él encontró, hay diferentes maneras de calcular progresivamente algo y Joaquín lo hizo, bueno, multiplicando 32 por I más 32 y que el mínimo, al pasarlo dentro de una función, que el valor mínimo de este cálculo sea 32 y el valor máximo sea 256, ¿sí? Para que este cálculo que él encontró acá no se pase de este mínimo y máximo. Y eso se lo pasa como tamaño en X, ancho digamos, y tamaño en Y o alto, ¿sí? Si yo en vez de este cálculo que él puso con la variable Y, yo le pongo 40 por 40, todas las imágenes que estoy mostrando tienen el mismo tamaño. ¿Ya? Además de mostrarlas con el ciclo for, tomando la posición en X de cada casillero, él está calculando si se pasó, si ese casillero tiene un valor máximo pasado de width, lo vuelve a menos 250, o sea, le da un valor inicial afuera de la ventana. Y si no, le va aumentando su velocidad de ni. O sea que cada abeja también tiene en otro arreglo un valor para aumentar. Acá hay algo interesante también, por ahí como consejo para Joaquín, que lo tiene bien en su mente el ejercicio. Vos fíjate que en el arreglo velocidad en X, que lo usás, está bien, porque es aleatorio, está bien. Vos guardaste en un segundo arreglo cuánto le vas a agregar a cada MovX. Está bien. Si esto era bien calculado dentro de este for y tenías valores progresivos, capaz que podías directamente poner esa cuenta, ponerla acá. Y no tener almacenado cuánto aumenta cada uno. Pero eso está bueno. Claro, claro. Pero es mejor esta estrategia porque hasta ahí podés lograr que cada abeja vaya cambiando su velocidad en el tiempo, por ejemplo, o que incluso en algún momento, mira, acá cuando se pasan en la pregunta Acá ahí me quedé medio raro. Estaba intentando hacer eso de agregar más abejas también. igual ahora vemos eso, pero lo que vamos a hacer es que si se pasa de width,
que la velocidad pase a ser negativa. No, no le cambiamos la posición, sino que la velocidad en i de ese casillero pase a ser negativa. Entonces ahora, cuando llegue a un límite y se pase, empezaría a ir para el otro lado. Debería. Ah, no, es que no va el else. Lo intervengo así un poquito como para que vean el potencial de tener almacenadas diferentes valores de velocidad, ¿sí? Yo vi que si se pasa de acá, ahora empieza a ir la velocidad, ese arreglo que tiene las velocidades para cada uno, a ese casillero le puse un valor negativo. Obviamente habría que pensar también, ahora si me paso de 0, volver a pasarlo a positivo, ¿no? O sea, sería algo así como un OR, a ver si me sale el... Nunca encuentro acá el... Ay, Ahí te lo paso por Discord. sí, dale, gracias. Gracias. Acuérdense, este es el carácter. Dos de estos palitos es para poner OR, digamos, ¿no? O sea, si se cumple esta condición o se cumple esta condición, cualquiera de las dos, le cambio el signo al arreglo a la velocidad, ¿sí? Esto era lo que habíamos visto de situaciones de rebote, pero ahora aplicados porque arrancan en 0. A todas le vamos a poner 0 directamente. Velocidad menor a 0. Ahí va. Lo que habíamos visto de situaciones de rebote, pero acá aplicado a cada valor de los casilleros de una regla. Ahora lo que preguntaba Joaquín, la verdad que estaba muy, muy piola, muy bien aplicado el ejercicio. Y lo que preguntaba él era, o quería ver, entonces, cómo empezar a agregar más abejas, por ejemplo, ¿no? Esto sería como una solución útil en algunos casos, pero hay aspectos de la programación que simplifican esta lógica de tener más dibujitos de abejas moviéndose, por ejemplo, ¿no? Acá básicamente lo que vos tendrías que lograr es tener que este arreglo crezca, el del movimiento de las abejas y el de la velocidad de las abejas, ¿sí? Cada abeja nueva sería un casillero más de este arreglo para el movimiento, para la posición en X, y un casillero más de su velocidad. Los arreglos no tienen cantidades dinámicas. Lo que hay que hacer en todo caso son operaciones de arreglos para poder agregarle una casilla más a este arreglo que tiene las posiciones. ¿Dónde está? Este arreglo MoveX, lo que hay que hacer es agregarle una casilla y lo mismo al otro. Previo a esto también está, no lo vamos a ver ahora, pero está este tipo de datos, que es ArrayList, que podría funcionar un poquito mejor, o incluso cuando nosotros guardamos un conjunto de valores numéricos como flotantes, también tenemos directamente float list. O sea, float list podría ser una lista de valores flotantes. Entonces, estos tipos de objetos que son del tipo list, un array list o float list, etc., son más moldeables en que yo le puedo sacar un elemento, agregarle otro, juntar uno con otro, etc.
Como nosotros estamos viendo arreglos, lo que nosotros vamos a hacer es ver ahora, por ejemplo, una función para agregar una casilla al final. Vos tendrías que agregarle a este una casilla numérica. Creo que Claro. es append. Esperen que lo voy a buscar. O sea, lo que haríamos nosotros es una función, usamos una función que a un arreglo, digamos, en realidad estamos juntando un arreglo con otro. ¿Qué hacemos? Agarramos el arreglo que tiene todo el conjunto y le agregamos una especie de arreglo de una casilla, o sea, un casillero. Sería, por ejemplo, vos decías, tenemos clic. Voy a aprovechar en base a la consulta de Joaquín para que vean más o menos cómo es esto. Algunos quizás lo apliquen, otros por ahí no lleguen a aplicar esto, pero a los que les surgió este interés. Ah, está declarado acá. Ah, acá lo habías hecho, pero ¿qué pasa ahora? Claro, intenté como crear nuevos Ah, y casillas rompe. por las que ya están. Sí, si yo hago clic debe romper o no. Ah, lo haces de vuelta, digamos, se reinicia en todo caso. Es como que Claro. empieza de vuelta con una abeja más. Vos lo que quisieras lograr es, en todo caso, que se agregue una a todo lo que tiene. Bueno, claro, en lugar de volver a declarar los arreglos aumentando la variable y agregarle una, o sea, volver a arrancar todo de nuevo, sería algo así. O sea, esto sería arrancar de cero de vuelta, pero lo que nosotros queremos lograr es que movx sea igual a append movx voy a poner 50. Del X sería este valor. Y como aparece en un nuevo índice, digamos, no tengo el valor, digamos, ¿no? Pero ¿qué hago con append? Junto este arreglo con otro casillero más, o podría ser también otro arreglo diferente y lo junto, se lo anexo, se lo agrego, y el resultado se lo guardo a este mismo arreglo. Lo que hay que actualizar es la cantidad para que acá se calcule de vuelta las cantidades, que acá es donde podés decir cuento hasta la variable o cuento directamente hasta el tamaño del arreglo movx. Esto es como que hace el programa mucho más flexible, digamos, ¿no? Siempre va a contar hasta la cantidad de casilleros que tenga ese arreglo. Y hay que hacer lo mismo acá. Esto es movx.lem. Lo que va a pasar acá es que se van a como empezar a comprimir las abejas. Pero siempre estás agregando un elemento más. Y voy a volver a ponerle... Ah, perdí la cuenta que habías hecho acá. Algo así. Tenías el constraint para que no lleguen a ser demasiado grandes. Claro. Sumémosle menos. Porque tenés los primeros muy chiquitos. Bueno, vamos ahí. Sí, no sé por qué Ese era otro duda también. Como cuando se agregaban, no sé, o sea, las agregaba,
no se acomodaban bien en la pantalla. Sí. Bueno, ahí habría algunas cositas para tocar. Lo que puede ser, por ejemplo, es que las imágenes tienen mucho aire, mucho margen arriba, digamos, ¿no? O sea, tienen bastante margen arriba. Y si la Sí, sí. imagen, como se apoya sobre este punto, si la imagen es muy grande, la posición termina trasladándose también. Una solución piola para cuando manejen imágenes tipo personaje es pensar en el punto de anclaje de la imagen. Entonces, lo que conviene es usar Image Mode Center para que la imagen se muestre en el centro de su coordenada. Entonces, si se agranda o se achica, el punto de ubicación es su centro, ¿sí? En lugar de ser su rectángulo. Entonces, si yo lo empiezo a agrandar a la imagen, van a ver que al agrandarse se desplaza también, porque se está yendo hacia la otra esquina. En cambio, así está agrandándose y achicándose hacia el centro. Ojo, que no es igual a una posible posición de colisión, digamos, ¿no? Si yo muestro un rectángulo en ese mismo lugar, equivalente a la imagen, sin fill, vamos a poner no fill. Esto tienen que tener cuidado cuando dibujen y cuando piensen la colisión sobre una imagen. Fíjense que... Ah, qué raro eso, claro. Si usan Image Mode Center, la imagen se muestra alrededor de su coordenada, ¿no? Ahora, si yo quiero evaluar la colisión, tengo que entender que de la coordenada el ancho crece hacia ambos lados y el alto crece hacia ambos lados, ¿sí? A diferencia de este rectángulo, por ejemplo, que crece de la esquina, crece hacia la derecha y del borde de arriba crece hacia abajo. Si nos metemos en colisión, ¿qué tendríamos que hacer? Si estamos pensando en el centro, el borde izquierdo es la posición en X menos la mitad. Y el borde derecho es la posición del centro más la mitad del tamaño. ¿Sí? Y lo mismo en el otro eje. De la posición en Y es la mitad hacia arriba, o sea, de la posición en Y menos la mitad del alto. Y el borde de abajo es la posición en Y más la mitad del alto. Acuérdense siempre, colisiones rectangulares son las 4 preguntas. A la derecha del borde izquierdo, a la izquierda del borde derecho. Abajo del borde de arriba y arriba del borde de abajo. Bueno, buen ejemplo acá. Y ya lo dije un montón de veces, estoy copado con la propuesta, la participación, lo habrán notado. Y vamos a ver una cosita más acá, por ejemplo, como en este caso, tengo una secuencia de archivos que respetan un formato en su nombre asociado a este tipo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y los voy a ir cargando respectivamente en una posición de un arreglo que también va a tener su índice 0, índice 1 hasta el 5. Yo lo que voy a hacer, vamos a parar esto, voy a nombrarlos un poquito más genérico, como puede llegar a ser el caso. ¿Por qué? Porque si yo tuviera más de 10 archivos o 10 archivos, o un poquito más, en algún momento el último, algunos se empieza a llamar 11. ¿Sí? Ahí renombré uno. Imagínense que tengo el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Si ustedes ordenan esto alfabéticamente, en teoría acá mi sistema operativo lo interpreta alfabéticamente, que este archivo va después del 10. Pero en otros casos puede llegar a pasar que estoy cargando, me va a mostrar el 1, el 11, el 111 y después me va a mostrar el 2 y el 201, el 202, etcétera, ¿no? O sea, para respetar una forma alfabética de los nombres de archivos, mejor usar, por ejemplo, completar una serie de 3 dígitos. Eso es lo más típico que van a encontrar en secuencias de archivos. Bien, varios dígitos. Entonces ya en todo caso el 11, si hubiera un 11, sería
sprite 011, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando tienen esto así? Bueno, nosotros tenemos que poder lograr generar este nombre de archivo con un for. O sea, todo esto lo vamos a hacer ahora dentro de un for. Para que quede bien, lo que tenemos que lograr, el equivalente sería ahora así. Esto que estamos viendo ahora de cargar un arreglo con imágenes sirve para esta, por ejemplo, que es una secuencia de animación y yo voy a mostrar una imagen por cada cuadro, pero sirve para algo que va a ser, que es próximo en la siguiente consigna, que todavía no la lanzamos, pero va a aplicar en la consigna del próximo trabajo práctico. Sirve para tener, por ejemplo, en un arreglo, un conjunto de imágenes que yo puedo ir mostrando una u otra según el caso. Por ejemplo, puedo tener un arreglo con imágenes de fondo, de escenario. Entonces, si estoy en el escenario 1, tomo la imagen del arreglo, la primera casilla, y muestro esa imagen en esa escena. Si paso a la siguiente escena, levanto la imagen del siguiente casillero, ¿sí? O sea, ya sea para mostrar una animación, como en este caso, o para tener como si fuera una baraja, digamos, de imágenes, y yo voy tomando esta, después esta y esta, para cambiar de escenario, por ejemplo. A medida que voy pasando de escenario, voy tomando la siguiente imagen. Y hoy les voy a dejar un jueguito también para que hagan que aplicaría muy bien. Esta cuestión de cargar una imagen en los casilleros de una imagen, de un arreglo, perdón. Ahora, esto es manualmente, uno a uno, cargo los archivos. Hasta acá, hasta 8, 10 líneas de código que yo toco manualmente, bien. Pero si cargo una secuencia de 150 archivos para tener una animación, obviamente no me voy a copiar y pegar todo esto, ¿no? Y siempre pensando que si yo después cambio alguna cosita de los nombres de archivo o agrego imágenes o saco imágenes, entonces ya las cantidades no son las mismas, me implica venir al código y volver a escribir o sacar las líneas que no van, etcétera. Entonces mejor meter todo esto en un for, y si yo cambio la cantidad de imágenes o lo que sea, cambio un valor del for y ya todo el resto funciona igual. Bien, ¿cómo logramos esto con un for? Primero, a ver, ¿quién me escribe? O sea, ¿de cuánto a cuánto hay que contar acá? ¿Qué hago? Le pregunto a alguien, ni a Bautista ni a Agustín que están con cámara, no. Lo largo así. Ellos, ahí está, mira, los tengo de ayudante. Que ellos nombren a alguien, no, también, medio feo. Cualquiera, a ver, pongan en el Discord acá. ¿Cómo sería? O sea, yo adentro, la magia la voy a hacer yo acá, digamos, ¿no? Adentro del for. Pero ¿cómo es el for para contar? O sea, ¿de cuánto a cuánto tengo que contar acá? Los que quieran escriben código, los que quieran se abren el micrófono y se hacen los que saben diciendo es de 0 a 45. No sé. No es tan fácil, porque alguno por ahí dice de 0 a 5, o hay que contar cuántas vueltas, hay que dar 5 vueltas en el for. ¿Cuántas vueltas da ese for? Ahí pusieron Discord. 6 vueltas, perfecto. Bueno, no son 5 vueltas, son 6 vueltas, porque es de 0 a 5. Y bueno, ¿cómo sería un for para que una variable vaya de 0 hasta 5? Y después vemos dentro del for qué hacemos, cómo se escribiría toda esta línea. Esto ya lo tienen que manejar muy bien, ¿eh? Si alguien ahora está diciendo, se da cuenta que yo pregunto una cosa así y no sabe hacerlo, estamos en problemas. No, no todos.
vos estarías en problemas. No, no, estaríamos todos en problemas porque hay que resolverlo, hay que lograr que todos lo entiendan. Así que también es un problema para mí, si no estoy logrando que puedan manejar esto. O sea, yo ahora tendría que poder decirle a cualquiera, hagan un for, hacer un for que vaya de 0 a 5 con la variable i y después adentro vemos lo que hacemos. Bueno, no voy a preguntar a quién no le sale, pero bueno, Joaquín obviamente ya lo tenía hecho, él es el mismo Joaquín, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguno más había hecho algo? Lo estaba tipeando, estaba pensándolo, cómo resolverlo. Y ahora la pregunta del millón. ¿Alguno no sabría hacerlo? Pongan la manico, el icono de la manito, no sé. Mm, Un yo, a mí todavía no me sale. Para tener yo un panorama de a quiénes tengo que mandar a recursar. No, no, no. No, un panorama como para, para saber cómo venimos. Cómo venimos. Bueno, todos los que no dicen nada están ahí en el medio. Bueno, voy a avanzar sobre esto. De hecho, me copié acá, a ver si lo copié bien. Bien. Esto es la sintaxis rápida que tenemos que resolver, que podemos utilizar. Acá le faltó el valor inicial. Acá. Esto tiene que salir así. Un for de 0 a 5 es así. Con la variable i o con otra variable, pero puede ser, en lugar, lo que puede llegar a cambiar es a, a. ¿Qué puede cambiar también? Que sea menor o igual a 5. Eso es para decir entro con 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Las 6 vueltas. Pero lo típico es decir de 0 hasta menor a 6. ¿Bien? Bueno, ¿qué hacemos acá adentro? Necesitamos el nombre de archivo. O sea, lo que vamos a armar acá es esto. ¿Cómo genero este nombre de archivo para cada vuelta, no? No puedo, o sea, y lo voy a guardar en una variable que la estoy calculando en cada vuelta del for. Ahora, en cada vuelta del for no siempre se llama así. Va a ir cambiando este dígito. Y estrictamente lo que va a ir cambiando en realidad esos tres números. Entonces yo en vez de poner ahí 001 o 002 o 003 o 4, lo que fuera, saco esa partecita del número, pongo este más acá porque acá le voy a concatenar algo. O sea, a este pedacito de cadena le voy a agregar un número y a este otro y le voy a agregar este otro pedacito de cadena. O sea, acá puedo poner un número que puede ser A. Lo que pasa es que la variable A vale 0, 1, 2, 3, ¿sí? No, si yo concateno este pedacito de cadena con el 0, lo que voy a tener como resultado, si lo hago hasta ahí, voy a tener sprite 0.png. Como tenía él los nombres de archivo estaba bien, pero lo que nosotros queremos lograr ahora es esto, 000, después 001. Bueno, ahí lo que tenemos es una función que se llama nf de number format, o formatear un número, y es bastante simple de usar. 0, perdón, A,3, lo voy a verificar por las dudas. Busco la función en las referencias. Fíjense acá, nf,10 lo que hace es completar hasta 10 dígitos anteponiendo el 0. ¿Sí? O sea, me devuelve un número, me lo devuelve como cadena
poniéndole ceros adelante para lograr la cantidad de dígitos, que es básicamente lo que queremos lograr. Esa función tiene otros usos, que puede ser, por ejemplo, cuántos dígitos quiero para de la parte decimal. ¿Sí? No es nuestro caso acá, no necesitamos aplicarlo así. Y después tiene otras aplicaciones más para... Pero bueno, básicamente eso, es para completar con ceros adelante o completar con ceros después los decimales. ¿Sí? Podría ser, si yo voy a imprimir un precio y vale 10, con number format yo puedo lograr 10,00. ¿Sí? Le esfuerzo que ponga dos decimales de 0, aunque el 0 después de la coma no gana. Bueno, acá, con NF, el número y la cantidad de dígitos, vamos a lograr que complete hasta 3 dígitos con el número 0 antes. Y vamos a lograr este nombre de archivo como está acá. Bien, ese cálculo que hago de concatenar estos pedacitos de cadena lo guardo acá en el nombre de archivo, y de acá sí puedo ahora hacer, o sea, voy a hacer que el casillero, el casillero de A, me quedé con la variable, el nombre de variable A, sea igual a loadImage, y acá le paso esta variable que armé el nombre de archivo. Entonces es images. En lugar de, o sea, de escribir esto varias veces, lo que voy haciendo en cada vuelta del for, armar este nombre de archivo, lo guardo en esta variable. Esa variable se lo paso a la función loadImage, esa variable calculada, digamos, y en cada vuelta del for va a tener un nombre de archivo. Ese valor va a ser diferente y va a lograr cargar el 0, el 1, el 2, el 3. Y de ahí en adelante ya tengo el total de las imágenes cargadas en cada posición del arreglo. O sea, básicamente esto es un for para cargar secuencias de archivo en una imagen, en un arreglo de imágenes. Bien, pregunta hasta ahí. A ver, ¿cómo estamos en el Discord? Seguimos. Coméntenme si hubo algún inconveniente con pasar el presente. Y en todo caso no se olviden, por favor, de pasar el presente. Y seguimos acá. Bien, ahí vimos un arreglo de cómo cargar imágenes. ¿Sí? Bien. Este lo voy a guardar. Tomo el ejemplo tuyo, Joaquín, lo voy a subir ahí después como los ejercicios de clase. Vale. Bien, gracias. Si no hay preguntas, sigo con otra cosita que me gustaría que pudiéramos ver. Eh, Dejo anuncios que tenía, los dejo para después. Eh, Bien, hay un par de cosas más que me gustaría que veamos de arreglos antes de, digamos, preparándose ustedes para el tema de la consigna, el desarrollo de la consigna que va a implementar el uso de arreglos, ¿no? Eh, Uno es esto que vimos recién, que es poder cargar en una secuencia en un arreglo de imágenes, cargar uno a uno una serie de archivos. Otra parte de la implementación de eso tiene que ver con, como había resuelto Joaquín en su ejemplo, que va a estar subido, mostrar la animación, o sea, ahí mostrar uno a uno el cuadro, entonces estoy logrando una animación. Lo otro es mostrar una de las posiciones del arreglo. Para esto lo que les propongo que veamos ahora en clase, voy a ver en todo caso de no ver hasta qué punto podemos avanzarlo para que ustedes lo puedan lograr implementar. Se me ocurría que podría ser como un juego del piedra, papel o tijera, por ejemplo, ¿no? Lo que en todo caso yo podría llegar a lograr es, digamos, lograrlo numéricamente acá en clase, y que después ustedes
vean cómo implementarlo eh, en la gráfica. O sea, cómo pueden implementar el juego, jugar, vamos a hacer jugar contra la máquina. Hasta esto, de hecho, se podría fácilmente implementarlo como un juego en red, ¿no? De piedra, papel y tijera conectado por red con otro, ¿no? Alguna cosita así bien simple. Pero básicamente, digamos, vamos a pensarlo como contra la máquina. Total, la máquina puede resolver al azar una posición, uno de estos tres variables, digamos, una de las tres opciones. Y en todo caso el usuario selecciona una de las opciones que podría ser tomando el dígito del teclado o poniendo tres botones. Eso estaría bueno, poder resolverlo con botones. Eso en todo caso podría ser hasta como una decisión también del desafío. A ver, pongo tres botones, si hago clic es piedra, si hago clic acá es papel y si hago acá es tijera, ¿no? Por ejemplo, si yo les propongo esto como desafío, ahí les pregunto a ustedes, si el juego fuera así, quiero jugar contra la máquina al piedra, papel y tijera, y quiero, por un lado, que la máquina sortee un número y me muestre si eligió piedra o qué eligió, y que yo también pueda apretar y elegir una de estas, arriesgar, digamos, uno de estos tres, y depende de quién gane, suma o resta, o sea, acumula un punto. ¿En qué implementarían arreglos acá, el uso de arreglos? Y pregunto, o escucho sugerencias, escucho ofertas. Profe, me imagino que tendría que ser uno para el de la máquina que esté girando todo el tiempo en los estados, en los tres estados, y uno para el nuestro que sea interactivo con teclas para cambiar, y que con otra tecla eh, elijamos para parar el ciclo del de la máquina y que quede sorteado eso. Ajá. Em, sí, me estoy pensando a ver cómo conectarlo con lo que decís vos. Ahí, bueno, vos ya pensaste alguna estrategia también de interfaz, digamos, ¿no? Estás mostrando como que el de la máquina está cambiando y en algún momento para. Estás pensando, bueno, ¿cómo lo detengo? Y alguna manera de... Ahí como que pensaste alguna dinámica de juego. Pero por ejemplo, vos querés mostrar, creo que escuché algo del Discord, a ver si voy complementando acá. No. Vos querés mostrar que la máquina está como pensando aleatoriamente uno u otro, ¿sí? Querés mostrar una secuencia, no sé, imaginándome lo que describiste como si fuera una especie de ruleta que está pasando o la piedra o el papel o la tijera. Bueno, ahí, ¿para qué te serviría arreglo, por ejemplo? Ya sea que me conteste que siga Agustín con la solución o alguien que lo quiera asistir en decir, bueno, yo usaría arreglo para esto. Llevado un poquito más al código, ¿no? De hecho tiene algo parecido, alguna cuestión similar al ejemplo que vimos hoy. Sería como un arreglo para las tres posibles opciones, algo así. Joaquín, ¿no? Eh, sí, por un lado, en realidad las opciones posibles podría ser un valor numérico con un mínimo y un máximo. O sea, en realidad el rango de opciones es un valor numérico, el cero o el uno o el 2, ¿sí? O si quieren el uno el 2 o el 3.
Pero si lo llevamos a la interfaz y queremos, bueno, la compu eligió el cero, ¿cómo sé yo? O en la aplicación, ¿cómo mostraría que la computadora eligió el cero? Pongo un cero grande así, o si elige el 2, que sería, por ejemplo, la tijera, pongo un 2 grande. No. Yo pondría los array para todos los tipos de imágenes y otro array para todas las etapas en las que funciona la aplicación. A ver, empezá de vuelta porque justo la primera parte no te escuché, Yo Santiago. pondría un array para las imágenes y otro array para todas las etapas de la aplicación. El comienzo, cuando se calcula y todo, con diferentes nodes, el array ahí. Sí, bien. Hay algo ahí que compro bastante, que compro de un arreglo con las imágenes, como dijiste vos. Entonces yo tengo ya en un arreglo de 3 casilleros la imagen de la piedra, la imagen del ladrillo, de la tijera y la imagen del papel, ¿no? Entonces ahí ya tengo la referencia numérica por un lado de la opción y por otro lado tengo la posibilidad de representar, o sea, accedo a un casillero de ese arreglo para mostrar esa imagen. Ahora, lo otro que dijiste, bueno, supongo que más o menos por ahí a algunos se les estaba ocurriendo por ese lado también, ¿no? Ahora, la, esto de un arreglo que tenga los momentos de la aplicación, ahí ya aparece otra cosa que es un poquito más la lógica de estados, ¿no? Que venimos manejando. Y está bueno también. O sea, hay un momento en que vos tenés que elegir qué disparar. Hay otro momento que tenés que mostrar quién ganó. Y quizás otro momento para decir, bueno, empiezo de nuevo. Vuelvo a elegir, digamos, ¿no? Eh, ahí no sé, un arreglo, no sé si un arreglo te tendría el comportamiento, no tendría el comportamiento. Pero acá lo que sí volvemos es a la lógica de estado. Por ejemplo, podría ser la variable estado para decir, estoy en el estado, tengo que elegir. Estoy en el estado, elegimos los dos, vemos quién gana y en todo caso casi que podría volver al primer estado de volver a elegir, ¿no? Alternar, tic, 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 tic. O en todo No se caso, el podría, tercer estado, salir. Pero créditos del juego. eh, Sí, por ahí es muy rebuscado, ¿no? Pero tener como 9 pantallas serían en total en base 3 con cada elección que vos hiciste y las otras 3 opciones que puede tener la máquina. O sea, si vos elegís piedra, tener 3 pantallas que son piedra contra papel, piedra contra tijera, y que sea un random, o sea, de esas 3, porque sería la que elige la máquina, y en base a cuál es, se gana, se empata o se pierde. Es medio rebuscado, ¿no? Pero eh, está bueno, me gusta cómo lo pensaste y está bueno para desde ahí traerte a una solución un poquito más práctica en ese sentido. Vos decís tener las 9 combinaciones posibles de 3 por 3. Pero antes que claro, eso, sí. me parece que si vos lo dividís, tendrías en todo caso la posibilidad de combinar. Si vos lo separás, en la aplicación puede ser que este sea 0, 1, 2 o 3, o 0, 1, 2, vamos a poner mejor 0, 1 o 2, y esto también puede ser 0, 1 o 2, y si lo tenés por separado no tenés que pensar la combinación de todos los casos, sino que tenés un valor para este conjunto y otro valor para este conjunto. Entonces mostrás esta opción, mostrás esta otra. Eh, Hay algo interesante acá, es que en la lógica de que una vez que eligen los dos, decidir quién gana, digamos, ¿no? Eh, Quiero preguntarles a ver si alguien pensó alguna cosita más y o preguntarles también si es que les parece interesante y nos metemos en resolverlo.
A mí me parece interesante desde el lado desde que vemos cosas que van a usar. Por ejemplo, esto de valores numéricos para algunas cuestiones azarosas del lado de la computadora y otras cuestiones de selección y la comparación entre ambos. Eso metido en una lógica de estados, de decir, bueno, voy a empezar a jugar. Estoy jugando, gané o perdí, y puedo o volver a jugar o salirme del juego. Digamos, volver a elegir o salirme del juego. Eh, por otro lado está la posibilidad de cargar un arreglo de imágenes para ver si muestro... Acá es donde se desdobla esta propuesta de Bautista, es decir, en vez de tener escenas de juego que combinen todas estas cuestiones, tengo un valor posible para computadora y un valor posible para participar, para mí. Entonces la combinación se da sola, de manera dinámica. Eh, no sé si alguien iba a sugerir algo más. A ver acá. Y veamos. Algunas cositas que a mí me parecería interesante plantearles a ustedes y ver cómo pueden ustedes en todo caso después transformar esta dinámica de juego, de pasar de un estado a otro e implementarlo en una propuesta de ustedes. Sobre esto de ver quién gana, Sí, no se puede hacer suma de estados, ¿no? O sea, como vos dijiste, 0, 1, 2, 0, 1, 2, sí. que la suma de, ponerle 0 es papel, 1 es tijera, sabes que si la suma de los dos da 1, porque 0 más 1 es 1, ganó uno o gana el otro. O sea, no se puede hacer algo así. Lo que pasa que si los dos no está medio raro porque o sea, hay varios casos que dan la misma suma. Por ejemplo, uno elige 1 y yo elijo 1, 1 más 1 es 2, ¿sí? Pero si el otro eligió 2 y yo elegí 0, también 0, 2 más 0 es 2, Claro, ahí me daría o al 2. revés, ¿sí? Y si haces 1, 3, no Me pasaría lo mismo. parece, sí, en realidad ahí habría que hacer if para comparar los casos posibles. Mm. Si son iguales, empate. Sí, sí, lo Si, pensé rápido y dije, ¿se podrá? ajá, Entonces ahí tiré la... eh, hay como conjuntos de condicionales que está bueno también para que ustedes se pongan, a ver, y digo, hay casos comunes que los puedo agrupar. Si son iguales, la opción de la compu y mi opción son iguales, empate. Listo, lo tengo resuelto. Ahora, Se me ocurre, perdón, profe, sí, quizás lo que dijo Bauti de eso de que se suman estados, no sé si se suman, pero quizás que se muestren los dos estados en la misma, al mismo tiempo, de un lado y del otro de la ventana. sí, Uno para nuestra opción y otro para lo que sale de la máquina. claro. En realidad, ahí lo que tenemos que pensar, en todo caso, como estado, el estado sería, estado de aplicación, sería, voy a mostrar lo que eligió la compu y lo que elegí yo. Ese es como el estado. Mostrar que eligió la compu necesita una variable de lo que eligió la compu. Y mostrar lo que elegí yo también necesita una variable. ¿Sí? El valor de la compu surgió de un random. ¿Sí? La opción de la compu surgió de un random. Mi opción surgió de la interfaz, de una condición según el clic o según qué tecla presioné, etcétera, ¿no? Pero el estado, es decir, voy a mostrar que eligió, y ahí es donde aparece lo que dice Agustín. Este, este estado es mostrar la compu y mostrarme a mí. Yo voy a ir como desmenuzando esto. Por ejemplo, vamos a necesitar variables que tengan, por ejemplo, opción compu y opción yo. Son dos variables numéricas. No necesito que sean un arreglo porque es una sola. En el momento del juego es una opción.
es un valor, digamos. Estas que pueden ser 0, vamos a poner piedra, 1 papel y 2 tijera. Entonces, cuando se dé el momento de la opción, le voy a dar un valor a esto y otro valor a este. Y después, en base a eso, los voy a comparar. Después de la comparación voy a tener que resolver cosas según los criterios de comparación. Voy a sumar un puntaje. Es más, puntaje compu y puntaje yo. Ahora, después nos metemos un poquito más en las condiciones, pero fíjense, por ahí ya podemos pensar, el papel le gana a la piedra y la tijera le gana al papel, ¿sí? O sea que si la opción es mayor, mi opción es mayor a la opción compu, de alguna manera tengo ahí algunos casos de ganar. Solo que, no, si es 1 mayor, digamos, porque si es tijera y piedra, ya es 2 mayores. Yo creo que no va a quedar otra que preguntar por ahí el conjunto de posibilidades. En todo caso, si mi opción opción yo es igual a 0, puedo preguntar adentro, esto va a quedar en otro lado, ¿no? Puedo preguntar, si mi opción es piedra, puedo ir preguntando. Si opción compu es igual a papel, o sea, si mi opción es piedra y la compu eligió papel, el puntaje de la compu aumenta 1. Si no, si la opción de la compu es tijera, que es la otra que me quedaría, si es tijera, entonces mi puntaje yo más, ¿sí? Esto dejando por fuera los otros casos de que los dos valores sean iguales. O sea, yo acá no estoy preguntando de vuelta si la compu eligió 0, porque ya lo pregunté por afuera. Acá eventualmente, como esto va a generar otro grupo de if y alguna serie de combinaciones, eventualmente yo podría llegar a tener un arreglo que pregunte, que tenga los casos posibles. O sea, si hubiera muchas combinaciones bastante complicadas de hacer entre un caso y otro, yo podría hacer un arreglo que tenga esas combinaciones de, en este casillero la compu y este casillero yo, ¿quién suma? En este casillero, ¿quién suma? Este casillero, o sea, tener ese conjunto de arreglos. Lo voy a dejar quizás como pendiente porque por ahí pueda llegar a resolver. Pero por ahora no. Bien, tenemos, lo borro esto. Tenemos la opción que voy a elegir yo, la opción que va a elegir la compu, el puntaje para la compu y el puntaje para mí. Y también podemos tener el estado, y acá volvemos un poquito a lógica de estados, que lo vimos en los títulos de crédito, ¿se acuerdan? Bueno. Bien. Yo voy a resolver acá como el esqueleto de esto, van a surgir algunos temas que los voy a tratar de ir explicando. Si ustedes ven que yo hago algo acá que ustedes no lo entienden o que surge alguna pregunta, por favor me la hacen.
Y vamos a dejar este jueguito así como planteado, a ver quién termina después de resolverlo. Yo les sugeriría que prueben de resolverlo así en estos días, digamos, ¿no? Como en caliente, de lo que no lleguemos a poder terminar de ver acá, lo van probando de hacer ustedes, ¿no? Seguimos acá. Pero después puede quedar en propuestas interesantes de acá estado igual a 0. Y vamos a ver esto. Vamos a poner que si estado es igual a 0, vamos a mostrar la pantalla de... Sería como la pantalla de inicio. ¿Qué tenemos acá? Y esto también va a ser parte de la... Allá va a ser requisito en la siguiente consigna. Esto, ¿se acuerdan que cuando lo vemos así, es como el esqueleto de una lógica de estado? Donde nosotros fijamos el comportamiento del draw, que es algo que se está ejecutando todo el tiempo, con estas preguntas. Si se cumple esto, muestro una pantalla de inicio. Si no, si se cumple esta otra condición, muestro la pantalla de elegir. Y si no, si se cumple esta otra opción, perdón, elijo, sí. Y si no, si se cumple esta otra opción, pantalla muestro quién ganó. Eso es lo que nosotros logramos, que el mismo comportamiento el mismo evento no se comporte siempre igual. Esta misma dinámica va a estar implementada en otros eventos como el evento MousePresent. Porque el evento MousePresent no siempre va a ser lo mismo. Va a veces... el clic va a ser para, por ejemplo, si el estado es igual a 0, va a ser para pasar al estado igual a 1. O sea que pase a la pantalla de arrancar. Entonces, ¿qué ponemos acá? Clic para empezar. En y dividido 2. P dividido 2. ¿Está? Entonces ahí tenemos una pantallita que me muestra la leyenda text, clic para empezar. Así tenemos, digamos, uy, ¿cuánto? Falta algo de fill. Bueno, y faltaría un text align center. Pero yo hago clic acá. ¿Qué hago en el clic? Lo que va a pasar, se va a disparar, desprendiéndose de esta lógica de estado, se va a disparar este comportamiento, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a pasar a la siguiente pantalla. Esperen que, ¿saben que lo que voy a hacer es mostrar esos textos? Arriesgar, vamos a poner. Estoy guardando.
Bien. Pu- pu- pu. Arriesgar no, sería así, más bien elegir piedra o... Vamos a poner elegir. Este... Bien. Bueno, ahí tengo algo resuelto de la lógica de estado. Si hay alguna pregunta en base a esto, ahora también, dígame si se entiende o no se entiende. Clic para empezar hace que el clic pase a elegir. Y me quedó, esto es muy común, lo que me pasó a mí es que les pase a ustedes también, que como yo en el siguiente estado no tengo background, sino que el background está en el if del otro estado, es común que a veces al no borrar, aunque cambian de estado, quedan dibujadas cosas del estado anterior. Entonces eso a veces es confuso porque parece que todavía estoy en el estado anterior. Si yo no borro todo o si hay algo que todavía se vea. Entonces o ponemos el background arrancando el draw, así, y yo sé que siempre borro el fotograma, o lo pongo siempre que corresponda dentro de cada estado, como en este caso, ¿no? Cada estado arranca haciendo un background o poniendo el fondo correspondiente, ¿no? Ahí tengo la pantalla de inicio, cuando aparece acá, y cuando hago clic paso a la pantalla elegir. Acá es donde ustedes tendrían que lograr de alguna manera la interfaz para seleccionar o piedra o papel o tijera o se me ocurren varias maneras. También podría ser una animación. Está haciendo piedra, piedra, papel, tijera, y yo le hago clic y estoy eligiendo esa en ese momento. Son todas variantes piolas para hacer que implementan el uso de arreglos. También podría llegar a ser un número. Aprieto el 1, aprieto el 2, el 3, pero tendría que mostrar el 1 es la piedra, el 2 es el papel y el 3 es la tijera. Como sea. Ahora después lo vemos cómo lo implementamos. Lo otro que tenemos que hacer, que lograr, es poder mostrar una a una las imágenes. A ver acá. Yo lo voy a resolver como números para que ustedes tengan que hacer la tareita de conseguir 3 imágenes y cargar esas 3 imágenes en un arreglo que tenga las 3. ¿Sí? O sea, como en el otro ejemplo que cargo en un archivo, en un arreglo de imágenes, cargo un conjunto de archivos. Bueno, acá voy a cargar en la casilla 0 la piedra, etcétera, ¿no? Bueno, vamos acá. Vamos a resolver rápidamente cómo elijo yo. Y lo que voy a hacer es sumar un evento más. Aunque estaría piola, sí, usar el mouse preset, presionar, y cuando suelto quedó ahí la opción de piedra, papel o de tijera, ¿no? Pero voy a agregarle el key preset ahora para hacerlo un poquito más simple. Bien, lo mismo, el key preset es un evento más que se suma a nuestra aplicación y le implementamos la lógica de estado. En el estado 0, ¿hace algo? No. En el estado 1, que es cuando elijo, sí. Entonces ahí le agrego comportamiento al key preset. Y en el estado 2, que sería después del final, no hace nada. Entonces, dentro de este estado, ahí puedo preguntar. Si el carácter de la tecla es igual a 1, entonces mi opción yo, es igual a 1, a 0, perdón. Opción yo, no, acá. Opción, no, lo habíamos puesto abreviado acá. Ahora si es igual a 2,
entonces mi opción es 1. Y si es igual a 3, la opción es 2. Si está fuera de ese rango, si no se cumple ninguna de esas tres, no pasa nada, ¿sí? No hace nada. Pero en cualquiera de estos tres casos, yo tendría que pasar al siguiente estado. O sea, estado es igual a 2. Estado, acá también. Elijo mi opción y estado es igual a 2. Y estado es igual a 2. Acá tengo, fíjense, ya nos vamos a ir encontrando con otra cosa que es que estoy poniendo algo acá que lo tengo que hacer ahí, acá y acá. Ahora vamos a ver cómo simplificar eso. Pero básicamente, si se dispara el evento keyPressed y el estado es igual a 1, que es cuando elijo. Ahí adentro de eso pregunto, si la tecla es 1, o la tecla es 2, o la tecla es 3, ahí estoy haciendo respectivamente asignándole un valor, ¿sí? Y si no se cumple ninguna de esas tres condiciones, no se ejecutaría, no pasaría nada dentro del keyPressed. Y lo que voy a terminar de hacer es, ¿dónde está? Estado es igual a 2, background. Vamos a poner acá, muestro quién ganó. Entonces, keyPressed, perdón, mouse preset para cambiar de estado, cuando está de 0, ahora cuando aparezca. Acá tengo la opción de elegir. El key preset no hace nada, el mouse preset, perdón, no hace nada porque cuando estado es igual a 1, el mouse preset en su lógica de estado, en su condición, se cumple esto y no hace nada ahí. El que sí hace es la tecla, que si yo presiono cualquier tecla no pasa nada. Y si aprieto 1, paso a la siguiente pantalla mostrando quién ganó. Bueno, ¿qué puedo hacer en la siguiente pantalla? De hecho ya le asigné un valor a esta variable numérica que tiene mi opción. Lo que voy a hacer dentro del programa es mostrar, por ejemplo, opción yo. Esto lo hago para ubicar proporcionalmente en el alto de la ventana, muestro acá este número. Si yo pongo acá text size más grande, por ejemplo 40, tengo un tema, que esto el text size acá me va a cambiar el tamaño de toda la tipografía de la aplicación. Entonces por ahí conviene acá poner un push style, cambiar el text size, mostrar el texto y después poner pop style. Que hace el push y el pop style hace que este cambio de texto aplique solamente a esto. Acá lo vuelvo a dejar como estaba, ¿sí? Si yo cambio también la alineación e incluso el fill y otros parámetros, valores de color, etcétera, con el pop style vuelvo a dejar los cambios hasta el push style, antes del push style. Elijo el 2 y muestro quién ganó. Acá tengo una discrepancia que es que habría algunas maneras de resolver esto. Yo estoy mostrando 1, aunque apreté 2, ¿sí? Pero porque hay una discrepancia entre índices y el teclado. Yo prefiero dejarlo así. Si bien, digamos, también podría decir que tengo la P, claro, la piedra y papel también usan la P, etcétera, ¿no? Pero depende del criterio que yo use acá, de qué tecla aprieto, me sirve para elegir una de asignarle un valor a opción yo. Pero bueno, ahí tengo resuelto esto, de decir, bueno, hago un clic, aprieto el 1 y la opción es 0, ¿sí? El valor es 0.
¿cómo se les ocurre? ¿Qué sugerencia harían, por ejemplo, para de acá volver a elegir, a la pantalla elegir? Que haga clic, que apriete cualquier tecla, que apriete la barra, que apriete la flecha. Sugerencias de interfaz. Mientras tanto me tomo un mate. ¿Sugerencias? Perdón. Y si tipo que apretas la R te vuelve al estado uno o algo así. La R, por ejemplo. Tiki. Ahí. Puede ser. ¿Por qué la R? Eh, porque sí. Ah, no sé, ves como de reset o algo así, lo Sí, tengo yo en la reset, cabeza. inicio, reiniciar, o sea. Está bien. Bueno, Claro, ¿y cómo resolverían eso? Alguien que no sea Joaquín. Te tenía que tocar la frase, Joaquín, perdón, ¿eh? Otro que no sea este, Joaquín. Este, ¿cómo podemos resolver que la R vuelva a la pantalla inicio? No inicio, ¿eh? Porque inicio sería volver a cero el juego, sino que la R sería como yo, a mí se me ocurre más la barra, por ejemplo, porque aprieto el uno para piedra y aprieto la barra para volver al principio. O hasta podría ser que solo vuelva, ¿no? O sea, que pase unos cuantos fotogramas y vuelva solo también. Pero bueno, si fuera la R, quién resolvería? ¿Quién se le ocurre una solución? Yo, profe, acá no sé si va, pero creo que el reloj, creo que es el comando o algo así, No. para resetearlo. No, Ah, ¿puedo decir? No. Eso sería como que se ejecute el setup de vuelta, una cosa por el estilo. sí. No. Piensen en la dinámica de este programa. ¿Cómo sería para que yo estoy en la pantalla de estado igual a cero y en pantalla, digamos, estado igual a cero me muestra esto, este texto. Clic para empezar. Estado igual a uno me muestra que puedo elegir, me dice la frase elegir, ya resolverán ustedes la interfaz para ver cómo elijo piedra, cómo elijo. Ahora, cuando elijo, paso a estado igual a 2, que muestro quién ganó. Ahora solamente estoy mostrando la opción que elegí, el valor de la variable, la estoy mostrando. Y lo que quiero hacer es que ahora el draw vuelva acá. Y decíamos con la R, Un, digamos, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer con la tecla R? Asignarle de nuevo 1 a estado. Estamos entrando acá porque estado es igual a 2. Bueno, tengo que con la R hacer que estado sea igual a 1. ¿Hicieron ahí? Con un boolean, no. No sé dónde no, usarías un boolean un ahí. void, Un un void void. para el cambio de estado. Un gay preset. Con un if sería, me parece. O también, sí, sí. Lo que pasa es que yo lo usé para el segundo trabajo práctico y no me acuerdo cómo era, si era un void Ajá. o un if, por eso. Bueno, Un if con el key press en los paréntesis del if. Mm. bueno, puede ser, digamos, ¿no? El if, Y que sea la R y cambias el estado, pasas de o vuelta al uno. sea, si acá, digamos, tenemos que pensarlo, piensen siempre así como en estructura de siempre todo lo que nosotros pensamos arranca en un evento de aplicación, ya sea el draw, que es lo que está pasando todo el tiempo, o en un key preset o en un most preset, ¿sí? Ahí arrancan lo que va a pasar en mi programa. El draw es un evento bastante, digamos, se come todo el draw, digamos, ¿no? Es el principal, es lo que está pasando todo el tiempo. Pero hay otras cosas que pasan
cuando yo presiono una tecla, por ejemplo, o cuando presiono el mouse. Acá es donde, como habíamos visto en su momento, se separa un poquito las aguas, decir, bueno, creo que Agustín decía, si en el draw yo puedo preguntar, puedo venir, por ejemplo, si estoy en el estado del final, acá por ahí, puedo llegar a agregar esta condición. Sí, keep present. Esto es lo que decía Agustín, me parece. Y ¿sí? Era esto, ¿no? Lo que decías, Joaquín, más o menos. Perdón, Agustín. Algo así, ¿no? Sí, eso. Creo que sí. Y acá adentro, complementando un poquito con Bautista, preguntar si la tecla, o sea, un if o algo así, entendiendo que la tecla sea la R, perdón. Acá hay una mezcla de un par de cositas, o capaz que vos querías preguntar si key preset, alguno podría llegar a pensar algo como esto, y esto está mal, ¿eh? Esto es el evento. En este caso no es el evento, es la propiedad que el mouse, que la tecla esté apretada. Acá estaríamos, entonces le quito esto, ¿no? Lo que estaría haciendo en este caso es dentro del draw, o sea, se dispara el evento fotograma, está haciendo esto el fotograma, tin, 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 y en algún momento todo el tiempo está preguntando, y acá puede ser que se cumpla la condición de que hay una tecla apretada. Entonces ahí sí me meto ahora dentro del if y comparo. La tecla es la R, entonces acá puedo cambiar el estado. Esa es una manera. La otra, en lugar de estar preguntando todo el tiempo si hay una tecla apretada, lo que puedo hacer es irme al evento KeyPreset. Yo sé que esto se dispara, el evento del void KeyPreset, por ahí algunos decían con un void, puede ser que lo decían pensando en esto. Hago el void KeyPreset, que ya lo tengo algo escrito. Cuando yo presiono una tecla, esto se dispara. Entonces acá cambio valores de variable para que cambie el comportamiento del drop. Entonces, yo aprieto acá, se dispara esto. Bueno, el key preset no hace siempre lo mismo. A veces me elige la piedra, a veces me elige la tijera, a veces la R va a ser para que vuelva al principio. Ahora, de hecho, la R no hace que siempre vuelva al principio o vuelva a elegir. Solamente me deja volver a elegir cuando esté en el estado de que mostré quién ganó. Entonces, vengo al void key preset del evento, se dispara. Bien, vengo a la condición dentro del evento que estado sea igual a 2. Entonces, ahí sí, ahora, si estoy en estado, si se disparó el evento key preset acá, estoy en estado igual a 2, ahora pregunto, la tecla es la R, digamos, y esto es así. También podríamos, a ver si me quedó por ahí el carácter de OR, dicho bien en inglés, OR, ahí. A veces conviene preguntar así, si es la R o la R, que parece lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo el Caps Lock apretado y aprieto la R, estoy haciendo esto. Pero si no está el Caps Lock, estoy haciendo esto. Tengo que, cuando hagan este tipo de cosas, contemplen los dos casos, por si acaso. Ahora, acá sí, entonces tengo que hacer estado es igual a 1, que esto sería vuelvo a elegir. ¿Está? Para mí, pensarlo desde el evento KeyPreset es mejor que pensarlo desde el if KeyPreset dentro del draw. Así que esto lo voy a borrar. Bien, acá tendría resuelto de alguna manera ya la dinámica en esta lógica de estados bastante pequeñita, digamos, bastante simple, pero está implementada, digamos,
casi que en su totalidad. Clic para empezar, que podría ser una pantalla de inicio. Vengo a elegir. Acá depende, tengo que proponer la interfaz que me permita elegir. Ahora nosotros lo resolvimos con la tecla. Presiono la tecla 1. Entonces mi opción fue la 0. La variable de mi opción tiene 0 guardado. Y para volver a elegir tengo que presionar la R. Y puedo elegir otro. Y presiono la R y presiono. ¿Sí? Cada vez que presiono R puedo volver a elegir. ¿Sí? Presiono R, elijo otra cosa. Presiono R, elijo otra cosa. ¿Está? Bueno, en base a esto voy a tirar algunas puntas más para que ustedes terminen de lograr la dinámica de este juego. ¿Sí? ¿Qué le faltaría en cierto sentido, digamos? O sea, que nos faltan varias cosas. Una es poder volver al principio de todo. O sea, por ejemplo, tener un botón que me salga, que vuelva a la pantalla de inicio. No tengo manera de volver a estado igual a 0 acá. Capaz que ustedes dicen, bueno, pongo otra tecla que vuelva con estado igual a 0. A mí no me gusta mucho eso de que cada tecla en el teclado haga cada cosa, porque es bastante confuso en cuanto a interfaz. ¿Sí? Pensemos cómo lograr toda la interfaz a nivel gráfico, por ejemplo. Que haya un botón que diga reiniciar, como ya lo hemos logrado en otras instancias, ¿no? De decir, bueno, hago un clic acá y vuelvo al estado a 0 y todo vuelve a 0. Vamos a hacerlo, así lo repasamos y vamos siempre por esa vía, digamos, ¿no? Vamos a mostrar un botoncito que diga volver al inicio, por ejemplo. Casi que lo podríamos mostrar siempre en algo así. Lo vamos a mostrar por ahí arriba. Y vamos a hacer un rectángulo que tenga. ¿Se escucha bien? Porque tengo unos avisos acá de baja de latencia, no sé. No quede solo, ¿no? No, el audio Sí, está profe. bien. Por ahí la Se escucha. imagen, nada más. Ah, La bueno, imagen se ve medio gracias. pixelada, pero nada. Gracias, gracias. Em, miren esto también, que como alternativa, el texto reiniciar, esto sería la coordenada del renglón, pero también le podemos poner, hacer que el texto tenga comportamiento de caja y hacer como una cajita de texto y que esto vaya ahí adentro, digamos. Entonces se corresponde más el texto a esa caja que estoy mostrando ahí arriba. Acá muestro rapidito un botoncito. Como para poner un área que sea interactiva y tenga la opción de empezar el juego, digamos, ¿no? Sería un botoncito, medio alto 50, ¿no? Vamos a ponerle 30 o 25 de alto. Fill quería ser clarito, en realidad 180 de gris. Bien, acá tengo un área que me va a servir como zona interactiva para
que al cliquearlo vuelva a estado igual a 0. ¿Sí? Incluso más chiquito todavía. Y lo que voy a hacer es, en el evento mouse preset, preguntar si el mouse está dentro de estas coordenadas, vuelvo a igual a 0. Y acá, saben que me parece oportuno sumar un tema que lo empezamos a ver ahora, pero lo vamos a ver en profundidad ya seguramente la clase que viene. ¿Se acuerdan cómo preguntar si el mouse está dentro de esta coordenada? Yo tengo que preguntar si mouse X es mayor a 50 y si mouse X es menor a 50 más 100. Y si mouse Y es mayor a 50 y si mouse Y es menor a 50 más 20. Eso me va a devolver verdadero, ¿no? O sea, si yo lo hago mouse preset, ya sea en estado 1, acá, si mouse X es mayor a 50, o sea, voy a comparar las coordenadas con las coordenadas de este rectángulo. Y mouse X es menor a 50, que es ese borde del cuadradito más el ancho del cuadradito. Y si mouse Y es mayor a 50, que es la posición en X, y además mouse Y menor a 50 más 20, que es el alto de ese rectángulo. Si se cumplen estas cuatro condiciones, quiere decir que hice clic ahí arriba, entonces yo lo que quiero hacer es que estado sea igual a 0. Esta misma comparación yo la voy a hacer acá en estado igual a 2, porque en el estado 2 también puedo tratar de volver al principio. Entonces pregunto dentro de estado igual a 1 y dentro de estado igual a 2. El comportamiento sería el siguiente: yo hago clic dentro de esa superficie rectangular y vuelvo al principio. O sea, en realidad no habría que mostrar el botón acá en el inicio de todo, ¿no? Pero hago clic acá en reiniciar y volví a estado igual a 0. Ahora, esta pregunta de comparar el mouse con esos valores, fíjense que yo la hice acá y la hice acá, y hasta eventualmente la podría hacer acá para ver de qué color pinto este rectángulo, que acá lo hice gris. Pero si el mouse está arriba de esto, yo podría preguntar si el mouse, la coordenada del mouse colisiona con esta zona rectangular, yo podría estar preguntando, pintándolo de verde. Bien, es otra situación más en la que yo tendría que comparar el mouse con estos valores numéricos. Yo introduzco acá un tema muy interesante, muy piola, que lo vamos a empezar a ver en la próxima, pero acá este es un muy buen caso para verlo. Por ejemplo, yo puedo declarar una estructura de código, y esto sería una función. Puedo declarar una función que es una, como les digo, es una estructura de código, una porción de código que está asociada a un nombre. Entonces, cuando yo invoco por nombre esa función que yo declaré, estoy ejecutando esa porción de código. Esa estructura que la voy a nombrar me puede servir para realizar procedimientos, ciertos comportamientos dentro de esa función, ya sea dibujar algo, cambiar un valor, etc. Y también me puede servir para realizar cálculos y obtener valores. Hay funciones, todo en nuestro lenguaje de processing estamos usando funciones, rect, background, pero hay algunas funciones que nos sirven para obtener datos. O sea, yo invoco la función y me devuelven un valor. ¿Qué función usamos, por ejemplo, que nos devuelven valores? A diferencia de rect. Rect la usamos para dibujar y no nos dibuja algo, pero no nos da un número o un booleano. ¿Qué otras funciones sí usamos que nos dan datos, que nos devuelven datos? Hay una que les encanta en general. Siempre la nombran. Creo que es la primera que van a nombrar ahora. O sea, una función quiere decir algo del lenguaje que yo lo nombro y me da random, por ejemplo.
Random con un valor, random, la pregunta no sé si era para decir referencia a un parámetro. Son funciones random. Mouse X, mouse Y no, ahora los vemos. La función random es un procedimiento del lenguaje que me devuelve un valor numérico. En mouse X, mouse Y nos devuelven valores, pero no son funciones. Yo no les puedo, por ejemplo, pasar parámetros. Simplemente me devuelven cuánto vale mouse X, mouse Y. Pero hay dos más, por lo menos, que usamos bastante, que las venimos usando. Que funciones son map, por ejemplo. Perfecto. Map es una función que tiene un nombre y entre los paréntesis yo le paso especificaciones de lo que quiero que haga, digamos. Le paso valores numéricos. La función mágicamente calcula, hace cálculos. Y la función map, al invocarla yo, es para obtener un dato numérico. Ahí creo que están por tirar algo. Dist, perfecto. Esas son las que me pareció que eran las que iban a salir primero. Random, map, dist. Hoy en el ejemplo de Joaquín habíamos visto, él había usado otra. A ver si Joaquín se acuerda cuál. Yo voy Constraint. constraint. Lo voy a escribir acá. Constraint es una función también que yo le paso valores y con esos valores hace algún cálculo y me devuelve un valor numérico. Es más, me devuelve un valor numérico entre un mínimo y un máximo, ¿no? Bueno, todos los lenguajes tienen la posibilidad de declarar funciones. O sea, yo hago mi propia porción de código que lo puedo invocar desde algún lugar para obtener un dato. A veces para obtener un dato y a veces no, simplemente para que haga algo. Vamos a ver primero que nada cómo declaro una función. ¿Cómo declaro una función? Que me devuelve un dato. ¿Se acuerdan de esta palabra? Vamos a poner acá sintaxis. Esto, sintaxis. Sintaxis es la manera en que yo escribo mi código. Bueno, acá vemos la sintaxis de declaración de funciones. ¿Sí? Yo declaro una función. En processing cambia un poquito en relación a otros lenguajes, pero en processing lo que decimos es nombrar primero qué tipo de datos queremos obtener. Y yo acá voy a declarar una función que me devuelva un valor booleano. Y la voy a llamar así, colisión rectangular. Voy a poner colisión, sí, rectangular, sí, está. Bueno, esta es un ejemplo de una declaración de una función. ¿Por qué no le gusta? Bien, ahora les digo por qué no le gusta, está en rojito hasta ahí. Cuando yo estoy haciendo, vieron que boolean, nombre de función, es parecido a declarar una variable int x. Ups. ¿Sí? Estoy diciendo acá, esto sería la sintaxis para declarar una variable x. Pero yo lo que estoy por declarar, al usar los paréntesis y las llaves, estoy por declarar una estructura de código, o sea, una función. Al poner boolean, estoy diciendo que la función tiene que, al final de todo o en algún momento, devolverme un valor que era lo que yo les estaba diciendo. Como es del tipo boolean, tiene que devolverme verdadero o falso. Ahora voy a ver cómo devuelvo una cosa o la otra. Pero yo tendría que terminar la función de tipo booleana, la tendría que terminar haciendo un return. ¿Bien? Return, un cálculo que yo haga. Ese return es lo que va a devolver. Podríamos poner adentro de la función alguna cosita como esto. Por ejemplo, o vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un if, condición, ahora vemos. Y si la condición es verdadera, puedo hacer esto, return true. Y si no, return false. Podría hacer eso.
un procedimiento adentro de la función que me evalúe una condición, y si esa condición es verdadera, entonces devuelvo verdadero. Vieron que con dist nosotros calculamos la distancia entre x1 y 1 y hasta x2 y 2. Bueno, ¿estos cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Yo, como sé que se acuerdan, lo digo yo, parámetros. Bien, la función espera esos parámetros. Bueno, nuestra declaración de funciones la podemos preparar para que reciba parámetros. Yo lo que quiero a la función de parámetros es pasarle a esta que estoy preparando ahora para que me resuelva genéricamente una colisión del mouse. Le voy a pedir que me pase los 4 lados. Que me pase lado, vamos a poner float, lado izquierdo, float, lado derecho, float, lado superior y float, lado inferior. Es una función que recibe, acá me quedó mal escrito, que recibe 4 parámetros cuando yo la invoque a la función. Todo esto que estoy haciendo es la declaración de la función. Y algo que yo acostumbro y les recomiendo es que los nombres de parámetros, por ejemplo, terminen con un guión bajo al final. Porque estos parámetros van a ser como variables dentro de la función, ¿sí? Cuando yo estoy declarando la función y la preparo con parámetros, como en este caso, cada nombre de parámetro acá dentro de la función es una variable que va a tomar un valor. ¿Qué valor va a tomar? Va a tomar los valores como cuando hacemos dist 20 a 20,60, 80,100. Bueno, ahí la función dist funciona recibiendo valores en sus parámetros, los valores que yo les haya pasado en el momento que la invoqué a la función. Entonces acá lo mismo. Yo voy a declarar una función que va a recibir 4 parámetros. Esos valores de parámetros van a recibir sus valores cuando yo la invoque a la función. Cuando yo ponga colisión rectangular 50,80, 100,150, por ejemplo. ¿Sí? Esto en el momento que yo la invoque para obtener verdadero o falso, ahí estas variables van a recibir sus valores. Bien. ¿Qué tendría que preguntar? ¿Cómo va a ser el funcionamiento de la función justamente con estos 4 valores que tome? Yo voy a preguntar si mouse X es mayor al lado izquierdo y además mouse X es menor al lado... perdón. Sí, bueno, lado derecho vamos a poner, lado der. Y mouse Y es mayor al lado superior y mouse Y es mayor al lado superior y es menor al lado inferior. Acá hay una sola cosa que me gustaría mejorar un poquito. Lo más importante en los parámetros de una función, o en la declaración de la función y en la invocación, o sea, cuando yo la use, lo más importante es el orden. Cada uno de estos parámetros va a recibir un valor cuando yo la llame en el orden en el que yo la voy llamando. Si yo pongo 10, quiere decir que dentro de la función va a tomar 10 lado izquierdo. Si yo después pongo 20, quiere decir que 20 se lo va a asignar al lado derecho. Y así el tercer parámetro va a ser, lo va a poner a ese parámetro, le va a poner ese valor, y el último, el cuarto, se lo va a asignar a este otro valor. Ahora, acá fíjense que yo salté de izquierda a derecha y de arriba a abajo, cuando en realidad se corresponde un poquito más
con los digamos, el sentido de la instrucción rectángulo, sería más probable que pongamos lado izquierdo, lado superior, o sea, X, Y. Y después el lado derecho, estoy cambiando un poquito el orden, el lado derecho y después el lado inferior. Algo que también es bastante útil en las funciones es empezar con un comentario, por ejemplo, calcula la colisión de las o calcula colisión entre las coordenadas del mouse, la coordenada del mouse y una superficie rectangular. Bien, esta declaración de función que yo tengo acá, que es de alguna manera un caso concreto que me sirve a mí para resolver algo, es el ejemplo de la sintaxis de declaración. Si yo ahora vengo acá y esta pregunta que hacía por acá para preguntar si el mouse colisionaba con estas coordenadas, ahora en lugar de preguntar así todo esto, voy a usar la función. Esperen que vamos a dejar comentado esto y voy a hacer esto. Si colisión rectangular entre, y acá es donde espera, mi función está esperando que yo le pase. ¿Que le pase qué? Si ustedes se fijan en la declaración, que le pase el lado izquierdo, el lado superior, el lado derecho y el lado inferior. Entonces, ya sabemos, ¿cuál es el lado izquierdo? 50. ¿Cuál es el lado superior? 50, porque el rectángulo que estoy dibujando está en 50,50. ¿Cuál es el lado derecho? Es 50 para X más el ancho, o sea, 50 más 100, es el ancho. Y el otro era 50 para Y más el alto, más 20, que es más o menos lo mismo que había escrito por acá. Ahora, esta función ya tiene resuelta en su estructura la comparación de la coordenada del mouse con estos valores. Puedo reemplazar lo mismo acá. La misma función la puedo invocar varias veces. Y también la podría poner, ahora agregar un if acá en el draw, con esa, ¿dónde está el draw? Acá. Un if para ver, acá vamos a poner dibujo zona rectangular del botón reiniciar. Bien, acá básicamente lo que acabamos de ver es cómo pongo dentro de una estructura que le pongo un nombre, como en este caso la estoy nombrando colisión rectangular, es una función que va a devolver un valor booleano pasándole yo 4 parámetros para que los use en su cálculo y me devuelva verdadero o falso respectivamente. Bien, se me determina el saldo a todos, ¿no? Igual ya estamos terminando. Lo que me parece a mí piola ahora es, yo voy a subirles este código y en todo caso, ¿por qué no buscan cómo hacer grupo entre los que quieran? Así logran todos participar en alguna dinámica y no, porque por ahí algunos están un poquito más perdidos que otros. Voy a sacar acá la pantalla. Ahí está. Bueno, acá estaba resuelto lo de elegir y compartir, ¿no? Bien.
Lo que les propongo ahora para que puedan participar de este desafío no es obligatorio, pero sí es recomendable que lo tomen como ejercicio. Logren implementar una dinámica del piedra, papel o tijera, porque les resuelve pasar de un estado a otro, tiene una lógica simple de estado, de asignar un valor ahí en el medio según un estado, y en el estado siguiente les permite a ustedes también comparar a ver qué pasó con los valores que elegí yo y el que eligió la compu, y ver quién ganó. Es bastante acotada la lógica, digamos, pero implementa todo lo que vimos hasta acá. Entonces, ustedes tendrían que poder resolverlo, ¿sí? Tiene una vuelta de que, bueno, hay que ver por dónde entrarle a esto, pero con lo que vimos de condicionales, de arreglos, de variables numéricas, no hace falta que usen funciones. Esto de funciones yo se lo empecé a mostrar ahora para que vean el potencial. Lo vamos a empezar a ver de vuelta la semana que viene, pero sí, con todo lo anterior ya podrían resolver. Entonces, para lograrlo, en todo caso, agrúpense, busquen hacer grupo de a dos, de a tres, a ver cómo se les ocurre que lo pueden resolver, ¿sí? Eh, yo creo que yo voy a preparar mi versión, pero me gustaría ver a ver cómo lo resuelven. Si quieren, paso previo, digamos, sin lograr la versión final de esta dinámica, podría ser sin sumar puntos, solamente hacer una vueltita y ver quién gana. Listo, cierro la aplicación, la vuelvo a abrir, juego, a ver quién gana, ¿sí? Si el desafío final sería, bueno, ir sumando puntos. Y si quiero volver a empezar, vuelvo los puntajes a cero y vuelvo de vuelta a la dinámica de juego. Pero se los planteo hoy en el foro y vemos qué sale. Lo más pronto que lo puedan hacer, mejor. Así vuelcan lo que vimos ahora en clase. Yo ahora en un rato, cuando se baje la grabación, la subo, así ya cuentan con eso. Bueno, redondeamos acá porque yo ya tendría que cortar y estamos todos igual en ese sentido. Bueno, se pasó la hora del presente, si alguno se olvidó, si alguno tuvo inconvenientes con eso, por favor me avisan, por favor. Bueno, éxitos, buena semana y nos estamos viendo pronto. Chau, chau. Chao. Chau. Chao, Profe, gracias. ¿no Sí. tenías un aviso que dar o algo así? Ah, no, novedad era, los dejé intrigados, es verdad. Funcionó. Ya hay 4 o 5 que se pierden. No, básicamente que estén atentos a la parte de web, de tecnologías web, pero ya todos saben de eso. Y después de las devoluciones de los trabajos prácticos, pero todavía no tengo novedad de eso, así que falta. Pero hay tiempo, hay tiempo. Pero más que todo tecnologías web. Gracias por recordarme. ¿Listo? Nos vemos, profe. Chau, chau.